El fantasma errante. Ya tenemos con nosotros a Rafael de la Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México. Rafael, ¿cómo estás? Hola Gina, Nacho, muy buenas noches, aquí andamos. Buenas noches, bienvenido. Hola, Vamos amigo. a iniciar con esta experiencia que tú nos quieres compartir. Claro que sí, Gina, Nacho, un saludo a todo nuestro auditorio que nos oye, a los Correcto. plurimaníacos. Muy bien. Fíjate que hace muchos años mi padre pues prácticamente fue poseído por un demonio. Ah, Él toda su vida fue alcohólico, él padecía esta enfermedad tremenda sí. que conocemos mucha gente, que es el alcoholismo. Entonces dicen por ahí que el que busca pues encuentra, ¿verdad? Claro. Entonces él de su mamá y de su abuela tenía él prácticamente pues esa educación, por decirlo, esa costumbre de que la abuela pues manejaba pues las cartas, el tarot y lo que conocemos hoy en día como la magia negra, que se dedicaban al ocultismo. Entonces, pues mi padre, abogado él de profesión, abogado penalista, desde que él terminó su carrera, me cuenta mi abuela, me cuenta mi madre, pues siempre fue muy influenciado por el alcoholismo, cosa que lo conllevó pues a perder prácticamente todo, ¿no? Ustedes pues seguramente saben que una persona alcohólica pues tiene muchos problemas. Sí. Claro. Dentro de su vida de alcoholismo, él buscaba mucho el ocultismo. Teníamos entendido cuando yo era muy pequeño, yo recuerdo que llegaba a casa y llegaba pues con esos malos olores que hay en esos centros donde hacen pues este tipo de brujerías. Entonces nosotros hoy en día somos creyentes, somos cristianos, y hoy puedo entender verdaderamente qué fue lo que a mi papá le sucedió. Sí. Y lo que a él le sucedió fue pues que fue poseído por un demonio. Les platico rápidamente la historia, Nacho, Gina. Sí. Sí. Nosotros acudimos a un retiro espiritual por parte de la iglesia, a una actividad, y al regresar ese fin de semana llegamos a la casa, y desde que pusimos mi hermano y yo el pie ahora sí que en la puerta de la entrada se sintió un ambiente muy extraño, muy frío, como lo hemos escuchado en otras narraciones. Sí. Entonces entramos a la casa, Nacho, y era un congelador completamente, las luces apagadas. Entonces yo me acuerdo perfectamente que entré al área de lo que es la sala y empecé a gritarle: oye papá, ya llegamos. Entonces prendo la luz y mi papá acostado en un sofá de espaldas, y entonces yo corro pues a darle un beso y un abrazo y decirle: papá, ya llegamos. Entonces efectivamente cuando él está volteado de espalda y se incorpora, yo me espanto, Nacho, Gina, porque su mirada no era la mirada de mi papá, ¿verdad? Sí. Yo entiendo que era la mirada de un demonio, porque su mirada era muy penetrante. Te puedo decir, Nacho, que tenía ojos de lumbre. Por eso yo salí despavorido y salí gritándole a mi hermano, a mi mamá, ya entraron. Y mi papá pues tenía una voz gruesa, como robótica, entre gruesa, distorsionada. Entonces el ambiente era muy pesado, lo que era muy pesado. Entonces lo que hicimos, que allá afuera estaban algunos hermanos de la iglesia, entonces mi mamá salió pues para pedirles apoyo, que entraran pues a ver a mi papá, a ver qué podíamos auxiliarle. Entonces Claro. entraron a la casa los hermanos y empezamos a hacer oración por ellos. Bueno, pues como les comento, nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pues empezamos a leer algunos textos bíblicos, algunos salmos, pues reprendiendo en el nombre del Señor Jesús por todo mal que se encontrara ahí del maligno. Sí. Pues cada vez que orábamos nosotros, pues él se ponía más agresivo, se transformaba. Nosotros vivíamos muy cerca de la iglesia, entonces fueron rápidamente algunos hermanos a buscar a los pastores y a los diáconos. Y efectivamente llegan a la casa, llega el pastor y bueno, mamá le dice: pastor, fíjese que pues mi esposo está de esta manera. Entonces entra el pastor a la casa y empieza pues nuevamente a orar, a pedirle al Señor pues él nos cubriera con su manto y reprender. Claro. Y no,
pues esto terminó, Gina, Nacho, en algo de verdaderamente terrible. ¿Qué pasó? Dime, Nacho. No, ¿qué pasó? Adelante, sigue, amigo. Ok. Entonces, les platico el relato. Entonces empieza el pastor pues a orar por él, abre la Biblia en el Salmo 91. Entonces él empieza pues a orar por mi papá. Él se llamaba Carlos Flores, y le dice: hermano Carlos, ¿cómo te sientes? Dime qué es. Y le gruñía, o sea, prácticamente no le hablaba, sino le gruñía como si fuera un león, un tigre, y le decía: aquí has venido. O sea, mi padre sabía que estaba ahí una presencia pues de alguien que era su enemigo en ese momento, ¿no? Ahora lo entiendo así. Sí. Entonces el pastor empezó a reprenderlo, empezamos a orar, se empezó a hacer cadena de oración, y el pastor lo ungió con aceite, lo limpió con unos huevos, y el pastor terminó, con todo respeto a todo nuestro auditorio, todo vomitado, todo escupido, porque pues el demonio que tenía mi papá era tremendo. Sí. Lo que recuerdo, Gina, y Nacho, en una de las oraciones que estaban haciendo juntamente con todos los hermanos haciendo cadena de oración, le preguntó el pastor a mi papá: hermanito Carlos, ¿de dónde vienes? Dime quién eres, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y efectivamente, Nacho, él dijo, mi padre contestó: mi nombre es Legión, y somos muchos. Sí. Y la Biblia efectivamente habla de seres demoníacos que son legiones, ¿no? A veces no nada más es un demonio, sino una legión quiere decir un conjunto de demonios. Sí. Y fue lo que él contestó: mi nombre es Legión y somos muchos. Y te va a costar mucho trabajo sacarme de este cuerpo. Entonces, pues doblegaron los esfuerzos. Es que te lo estoy platicando, pues se llevó a cabo prácticamente como en unas 2 horas y media, 3, que estuvieron ahí. Hoy lo entiendo, en una lucha espiritual. Afortunadamente, por gracia del Señor, pues se logró expulsar el demonio, y mi padre terminó como si hubiera ido al Everest, súper cansado, súper agotado, y además, Nacho, golpeado. Eso es lo que más me impresionó, cuando yo veo a mi papá golpeado como si le hubieran dado una zarandiza, con rasguños, impactante. Ahora que nos comentaba de esta legión, y es una multitud de demonios mencionados en la Biblia, y entonces el hecho de ver a tu papá, Rafa, en esta situación fue realmente espeluznante. Entonces dices que acabó muy, muy cansado. Así es, y efectivamente ya después de una lucha que hoy entendemos, la lucha espiritual que se llevó a cabo, pues ya haz de cuenta que el campo de batalla terminó pues verdaderamente impactante, algo que bueno, no lo entiendo que es paranormal, porque pues la Biblia narra que efectivamente existe el mal y existe el bien. El que busca encuentra. Afortunadamente mi papá siempre pues buscó una puerta y la halló, y pues él fue poseído. Cabe mencionar que tiempo atrás, antes de que se manifestara esta posesión demoníaca, él tenía una fuerza extraordinaria, es decir, rompía candados, rompía mesas de mármol, o sea, hacía cosas que no es normal en la vida cotidiana humana. Hoy entendemos que cuando uno es poseído por el demonio, verdaderamente el demonio transforma y tiene poder también. Hoy entiendo que no tiene tanto poder como nuestro Señor Jesucristo, porque pues, por su gracia somos salvos, y su sangre pues tiene poder para combatir con el mismo demonio. Así es, amigo. No existe, digamos, una medicina, una razón lógica como para poder entender esto, sino los que hemos vivido esto, Nacho y Gina, verdaderamente no es un juego. Yo quería narrarles esta historia porque fue algo impactante verdaderamente. El demonio tiene a veces tiene cavidad en las personas o en las cosas que se abren algunas puertas. Entonces, así fue como terminó esta historia. Mi papá terminó muy golpeado, muy cansado. Todos los que estábamos ahí sentían una opresión tremenda. Al final hacía muchísimo calor, o sea, cuando llegamos hacía frío, ¿no? Se sentía el ambiente
muy escalofriante. Y cuando fue la batalla, fue la lucha, verdaderamente el ambiente se sintió caliente, se abrían puertas, ventanas y había muchísimo calor, mucho calor. Ya al final de esta historia, pues bueno, entendimos que lo que sufrió mi padre fue una posesión demoníaca, no solamente por un demonio, sino era una legión, porque decían, mi nombre es Legión y somos muchos. Costó mucho trabajo el haberlo liberado a base de oración y pues estar haciendo una lucha espiritual. Ustedes que están arraigados a estos temas cotidianos, pues me pueden entender a lo que me refiero cuando claro. es una lucha espiritual. A veces uno está batallando, no físicamente, pero sí espiritualmente, mentalmente, y eso es muy desgastante, a tal grado que mi padre terminó como si no estuviera apaleado. Al día siguiente, Sí. despertó mi padre y yo me acerqué a él y le digo, oye papá, ¿cómo amaneciste? Y me dice, bien hijo. Le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, me siento muy adolorido, como si hubiera hecho muchísimo ejercicio, me duelen los huesos, las articulaciones, estoy embarado, como si hubiera hecho ejercicio pero al por mayor. Y le digo, oye padre, te voy a preguntar algo, ¿te acuerdas qué te pasó anoche? Y me dice, no hijo, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué hice? Entonces yo brevemente le fui explicando, le digo, padre, fíjate que llegamos nosotros del retiro, de la iglesia, te encontramos así, y le conté toda la historia, y me dice, hijo, no me acuerdo de nada. Le digo, padre, tú fuiste poseído por el demonio. Me dice, no me acuerdo. Y me dice, ¿qué fue lo que hice? Entonces le narré brevemente todo lo que habíamos pasado una noche anterior, y él no se acordaba de lo que había sufrido una noche antes, una posesión demoníaca. Sí. ¿Cómo ven, Nachellina? Ese es el relato. Bastante fuerte, amigo. Ahora, si te parece bien, vamos a la parte de las preguntas. Claro que sí. Oye, hermano, a mí me gustaría que me dijeras, si tú sentiste desde que tu papá estuvo batallando con el alcoholismo, que desde ese momento el adversario ya tenía a tu papá agarrado. Sí, Nacho, eso es una realidad. Digamos que lo que derramó la gota, ¿no? Dicen así, ya fue la posesión demoníaca, pero muchos años atrás, y te hablo de años porque pues nosotros vivimos alcoholismo desde que yo era pequeño. Ajá. Yo estoy seguro que si efectivamente él ya iba inducido, ya caminando a pasos agigantados a llegar a ese encuentro con el demonio, por sus acciones, por los detalles que te digo, que rompía candados, que rompía mesas, y él nunca le pasaba nada físicamente. Inclusive ya hoy en día ya esas fotos ya las tiramos, ¿no? Pero mi madre le llegó a tomar fotos donde llegaba alcoholizado él, Nacho, y sus manos eran unas garras. Unas garras, o sea, los dedos afilados eran unas garras, sí. Eran garras. Eso estaba con el efecto del alcoholismo. Porque además, Rafa, dices que él estuvo buscando acerca del ocultismo, información. Sí, porque mi abuela siempre lo practicó, y que los martes día de la limpia, y que el coco, y que límpiate con el huevo, y que todo lo que ellos hacen, ¿no? Claro. Entonces digamos que él fue creado desde su juventud con esa imagen, ese ejemplo de su madre, y luego desafortunadamente años más adelante pues cae en la enfermedad del alcoholismo. Y yo siento, Nacho y Gina, que eso fue una puerta enorme que él abrió para que él pudiera pues ahora sí que padecer esto. ¿Tú crees que él abrió o que de algún modo fue inducido? Yo pienso que las dos, Nacho. Te voy a decir por qué. Porque mira, él acostumbraba a ir a los templos espiritistas con la intención de que le hicieran su limpia, ¿no? Pero tú sabes que cuando tú vas a esos lugares, efectivamente pues hay otras seres que están ahí mismo. ¿Por qué? Porque se les induce, se les invoca, se les pide que hagan su presencia. Entonces, seguramente cuando pues tú vas a esos lugares, pues siempre tienes que traerte algo. Siempre, claro. ¿verdad? Sí. Se te pega. Exacto, sí. Oye, y cuando tu papá estaba tomado, ¿él de algún modo era agresivo? Sí, demasiado, Nacho. Él alcoholizado, era una persona transformada completamente. Mira, como abogado era una eminencia, pero
y era inducido al alcoholismo y era transformado. En la extensión de la palabra se transformaba, muy agresivo. Nosotros padecimos mucho su alcoholismo, 2, 3 de la mañana y teníamos que salir de la casa porque llegaba él y nos sacaba. Sufríamos violencia familiar por tal que ve, porque pues eran golpes para mi madre, golpes para nosotros. Algo muy tremendo realmente. Sí. Lo bueno es que, amigo, ahora tú nos lo puedes dar como un testimonio de que este tipo de cosas se pueden superar. ¿Tú crees que si a tu papá le hubieran realizado antes de que se hubiese dado este espíritu manifiesto, si le hubieran, digamos, exorcizado o liberado, ¿crees que hubiera ocurrido lo que pasó? Yo pienso que sí, Nacho, y porque mira, en la palabra de Dios hay un versículo que dice que nuestra lucha no es contra nosotros mismos, sino contra huestes espirituales. Como yo hago repetitivamente, ¿no? El que busca encuentra, y él siempre buscó y encontró. Entonces, si hubiera habido el caso que él hubieran pues exorcizado en un momento antes, previo a esto, sí, pues yo pienso que también hubiera habido en cualquier escenario una lucha espiritual, porque el demonio pues no espera ahora sí que el momento, ¿no? Sino él se manifiesta y dice la Biblia que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Entonces seguramente se dio el caso, ¿no? Aquel día que fue poseído, pero también si lo hubieran inducido antes, yo pienso que también se hubiera revelado. ¿Por qué? Pues porque es una lucha entre el bien y el mal. Claro que sí, amigo. ¿Verdad? ¿Él nunca hizo el intento por ir a estos grupos de ayuda para liberarse del alcoholismo? Por supuesto que sí. Inclusive, pues muchos años él estuvo asistiendo a este grupo, ¿verdad? Que conocemos como AA, sí, en el cual pues llegó a ser padrino él. Ya ves que ahí se maneja esa rama que te apadrinan y luego tú vas haciendo padrino de otros. Y efectivamente, Nacho, tengo yo claramente que efectivamente el querer es poder en esta vida. El alcohólico, el drogadicto, va a ser siempre alcohólico, el drogadicto hasta que él quiera. Claro. Desafortunadamente el alcoholismo de mi padre fue lo que lo conllevó a perder desde su familia, perder su trabajo y hasta perder la vida. Exactamente. Perder la vida. El día de hoy ya no está con nosotros. Él hace 7, 8 años ya falleció. Sí. Entonces, si él hubiera tomado una decisión firme en aquellos años de haber asistido al grupo y de haberse retirado, restaurado, como le llaman los hermanos del grupo, pues lo hubiera logrado, porque el querer es poder. Sí. El querer es poder. Él fue, pues ahora sí que vencido, derrotado por esta enfermedad, y pues lo más trágico que él vivió en su vida espiritual pues fue experimentar una posesión demoníaca y la misma muerte. Correcto, amigo. Así es. Oye, pues yo te agradezco este testimonio que tú nos dejas aquí. Ya te escucharon todos los peludomaníacos. Y amigo, no sé si quieras agregar algo más. Pues me gustaría agregar, Nacho, que verdaderamente cuando nosotros detectemos alguna necesidad espiritual, verdaderamente no dudemos en buscar ayuda espiritual, ya sea con un cura, con un pastor, con un profesional, con un teólogo que verdaderamente tenga conocimientos y nos pueda ayudar, porque hoy en día hay mucho charlatán y la verdad que en lugar de que te ayuden, pues empeoran las cosas. Entonces, pues un saludo a todos los peludomaníacos. Muy bien. Y fue un gusto y un placer estar con ustedes en esta noche. Igualmente, amigo, espero que no sea esta la última vez que platicamos, y cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh? Muchísimas gracias y reciban un fuerte saludo. Excelente noche, Rafa. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Eduardo López Flores. Mejor conocido como peludomaníaco, y qué bueno que te reportas, y además que nos digas de dónde eres. Mira, yo soy nacido en la ciudad de Querétaro. Tengo muchísimo tiempo escuchándolos desde que era niño, que tengo 8 años. Actualmente tengo 32. Actualmente vivo en Guadalajara. Ay, perfecto. Muy bien, amigo. Qué bueno que estás aquí, Ed. ¿Qué nos quieres platicar? Muy bien. Miren, escuchando el relato de Rafa, se me hizo casi el relato de mi papá. Desafortunadamente mis papás se divorciaron hace mucho tiempo.
pero mi papá empezó a tener unas conductas muy raras. Él era un hombre sano, pero siempre le gustó mucho el poder y el dinero. Eso lo cambió bastante y al fin de cuentas pues rompió su matrimonio con mi mamá y pues en aquel entonces vivíamos en el norte de México. Bueno, pues perdimos mucho tiempo contacto con él y un día nos contactó una hermana suya, ya cuando nosotros nos fuimos otra vez a Querétaro, y nos dice, oigan hijos, ¿cómo están? Y nosotros nos quedamos, pues sí, ¿quién es usted? Pues soy su tía, que sabe que miren, es que su papá va a venir a la ciudad de Querétaro porque pues lo voy a llevar al templo. Perdón, no estábamos fuera de contexto para aquel entonces. Y bueno, mi papá llegó después de mucho tiempo, para aquel entonces teníamos como 10 años sin verlo, y mi tía ya nos contó más acerca de por qué estaba mi papá. En la ciudad de Querétaro hay un templo que se llama el Templo de Shostan, que se encarga, bueno, más o menos los sacerdotes de ahí se encargan de realizar exorcismos menores o ver la salud espiritual de muchas personas ahí. Se ubica en el Templo de Shostan, allá en la ciudad de Querétaro. Ok, no lo había oído, pero a ver, platícanos más. Y bueno, llevaron a mi papá y yo no sabía nada de nada, y pues se metieron al templo, a mí me dejaron afuera. Y de pronto pues vi a mi papá, después de mucho tiempo no haberlo visto, y se veía un hombre pues muy cambiado, muy demacrado. Lo saludé de lejos y él se metió al templo. Y después de 3 horas él salió con el cura en mano. Oiga, pues aquí está tu papá. Llorando mi papá con los ojos pues todos rojos de todo lo que traía. Y ya mi tía pues nos llevó a la casa y ya él se fue a descansar, ¿no? Uh-huh. Y me contó, no, pues que fíjate que tu papá, después de que dejaron de verlo, se juntó con otra mujer, y esta mujer aparentemente pues le hizo algún trabajo, y pues él me hablaba a las 3 de la mañana, pues así con una voz muy distinta, llorando y diciéndome pues cosas, ¿no? ¿Qué te pasa, Eduardo? Y también se llama Eduardo. Sí. Pues no sé qué me esté pasando, y luego le cambié la voz, no, tú estás muy mal, tú vente a Querétaro, ya. Entonces el sacerdote me dijo que él estaba poseído, y precisamente pues fue causa de que pues se haya puesto de esa forma. Y ya llevaba él 10 años así, con esa conducta, alcohólico, pues también cayó en las drogas, que aparte de la pareja que tenía también fue mujeriego. O sea, es tal cual, o es muy parecido a la historia que contó Rafa. Sí. Nada más que mi papá era contador. no es el mismo, ¿no? Yo decía de pura broma que era mi hermano, no, pero era contador. Okay. Y mi papá pues actualmente pues sigue vivo, afortunadamente, y bueno, ya se calmó, pues ya no es como en aquel entonces, pero sí sí fue muy marcado para él esa experiencia, fue una experiencia muy dura para él. Y aún así yo sigo con él con mucha distancia, pero pues normal nuestra relación padre-hijo. Bueno, amigos, ese es mi relato del día de hoy. ¿Y tu papi actualmente, él se encuentra bien de salud? Sí, ya se encuentra él bien de salud. Él es diabético, pero controlado, ¿no? Por su situación personal pues no puede comulgar en la iglesia, es católico igual que yo, pero trata de no llevar la vida que llevó por mucho tiempo. Okay. No sé si esto sea un factor, un denominador para todo ese tipo de casos, ¿no? Se me hace bastante o mucha coincidencia para todo esto, ¿no? Fíjate, es que el hecho de que nos reunamos en las noches y platiquen estas experiencias, resulta que nos vamos sintiendo identificados, así como te pasó a ti al escuchar a Rafa. Resulta que dices, bueno, yo no soy el único que he pasado por esta situación y es muy similar, y entonces te agradecemos que te hayas reportado al sentirte identificado. Sí, muchas gracias, amigos, por el tiempo, y como siempre pues es un gusto escucharlo todas las noches. Saludos a todos en el chat también. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Que tengas excelente noche. Hasta luego, que descansen y seguimos aquí escuchándolos. Muchísimas gracias.
Y ahora, ¿qué les parece? Que nos vamos a una sección que les gusta mucho cuando tenemos estos previos, que se llama El Archivo Secreto de la Miedoteca. Una familia tuvo que enfrentar una serie de situaciones extrañas que solo su pequeña hija podía ver. Y ante la imposibilidad de saber qué era lo que estaba realmente sucediendo, la familia entera quedó totalmente aterrorizada. Muchas familias han tenido que entender que los niños tienen gran capacidad para ver y para oír cosas que los adultos a veces no podemos percibir. Esto fue lo que le pasó a la hija de Alicia, que nos llamó para relatarnos una serie de situaciones extrañas que sucedieron en torno a la percepción de su pequeña. Mi hija ahorita tiene 5 años, pero desde que era una bebé, seguía con la mirada a alguien o algo, ¿verdad? Conforme fue creciendo, también empezó a hacer gestos. Haz de cuenta, primero se reía, cuando era más bebé. Primero se reía y después empezó a hacer gestos. Y una vez me dijo mi hermana, ay, Alma, mira, fíjate cómo se le queda viendo a alguien. Y míralo, como que lo está peleando. Entonces, pues yo ahí ya empecé a fijarme, ¿verdad? Entonces un día yo estaba sola allá en mi casa y yo estaba meciéndome en una mecedora con mi niña y ella estaba volteando para atrás. Yo la tenía abrazada. Entonces empezó a señalarme con su manita y empezó a hacerle gestos y después empezó a llorar y me empezó a abrazar bien fuerte. Entonces a llorar y que la sacara de ahí, y me dio mucho miedo porque en eso se cerró una puerta de la segunda planta y sin estar haciendo aire, y luego se cerró una puerta de la cocina. Yo me salí corriendo. El temor se apoderó de Alicia, que rápidamente huyó del lugar. Al hacer esto no se dio cuenta que había dejado a su otro hijo. Entonces, gracias a Dios, su vecina la apoyó para ir por él antes de pedir ayuda con su familia. Y me fui a la casa de una vecina. Yo tengo 2 niños. Dejé al pobre niño, al otro niño lo dejé en la casa porque yo estaba súper asustada. Y me dijo la viejita, ¿sabes qué? Háblale a tu mamá, pero vamos por tu otro niño. Y ya le hablé a mi mamá, y ya mi mamá vino y me dijo, ¿qué tienen? Y pues yo llorando y la niña también llorando, porque yo vine asustada. Ya cuando la niña más o menos tenía 3 años, o 3 años yo creo, estábamos en la casa de mi mamá y la niña se iba a caer. Estaba ahí presente la que le ayuda a mi mamá, yo y pues mi hija. La niña se subió a las escaleras y se iba a caer, así balanceándose hacia adelante porque ya se iba a caer. Y en una de esas se hace para atrás y le dice a mi mamá, oye tita, mira, ¿viste cómo sacó los brazos Diosito para que no me cayera? Y nos quedamos nosotros así, ay, pues sí, porque ya estaba para caerse. Y dijo ella que vio las manos de Diosito para que no se cayera. Las cosas que la pequeña veía y oía eran muy contrastantes, ya que en ocasiones parecían seres buenos, pero otras era al revés, eran aterradoras manifestaciones de seres malos porque le hacían bromas que, por supuesto, espantaban a toda la familia. Entonces después de eso, pues siguieron pasando así muchas cosas bien raras, de que estábamos solos en un cuarto y ella dijo que escuchó, que dijeron, shh. Estábamos haciendo mucho ruido y ella oyó que dijeron, shh, se va a acabar el mundo, así que le habían dicho a la niña. Nosotros nos quedamos, ay, esta niña, y estaba chiquita, ya no sabía nada de nada. Después me decía mi mamá, ¿sabes qué? Llévala a bautizar, porque no la han bautizado. Ahorita están como animalitos, ahora los dos, porque ninguno los habíamos bautizado. Como mi esposo no es muy creyente de eso, decía, no, luego. Después, la niña ya tenía, yo creo ya los 5 años. Estaba en la casa de mi mamá, ella, y estaban en el baño metiendo unos cotorros. Y le gritaban, Danae, tráeme el control que dejé en la mesa. La niña pues normal, sin miedo ni nada, fue por el control. Y a la hora de ir por el control a la mesa, en la casa de mi mamá tienen un ventanal que da un jardín.
gritó Danae. Ante esta situación, su abuelita trató de ayudarla de inmediato, para hacerla entrar en razón y que de esta forma se diera cuenta que todo era producto de su imaginación. Pero ahí, justo en ese momento preciso, cuando ella trataba de explicarle, una terrible manifestación paranormal la hizo dudar. El temor se apoderó de ella porque sabía que no se trataba de una coincidencia. Corriendo, gritando, y mi mamá, para calmarlo, le dijo: ¿qué pasó, Dana? ¿Qué tienes? Y le dijo Danae: no, mamá, es que, tita, vi un espíritu. ¿Dan un espíritu? ¿Qué es un espíritu? A ver, fue cuando ella dijo que vio algo que no tenía manos, que en vez de manos tenía picos. Y las piernas, también en vez de tener piernas, eran picos, que era de color amarillo y con una medalla, pero no tenía cabeza. Entonces dijo mi mamá: no, mira, Dana, no hay nada en el jardín, vamos, que te tranquilices y tú misma veas que no hay nada. Mi mamá la agarró y fueron a ver para que se asomara al jardín, que no había nada y todo. Prendió la luz y le dijo: mira, Danae, no hay nada. En eso Danae voltea. Para esto mi mamá le daba miedo también voltear, pero mi mamá se hizo fuerte y le dijo: mira, Danae, no hay nada. En cuanto voltea Danae, vuelve a gritar y se va la luz. La abuelita no podía creer que justo cuando la niña gritó, la luz se fue momentáneamente. Además de describir el supuesto ser que había visto, al tratar de encontrar una explicación lógica, recordó que sus nietos no habían sido bautizados y le suplicó entonces a su hija que era el momento de hacerlo. Se fue la luz y otra vez regresó, pero en lo que gritó, se fue la luz y luego regresó. Y fue cuando mi mamá ya se agarró temblando y dijo: no, pues vámonos ya, ya vámonos a dormir. Entonces ya fue cuando me contó otra vez mi mamá: fíjate, esta niña lo que ve, bauticen. Mi niña no es nada miedosa. Para esto a ella le gusta ir aquí a los cerros, no le gusta la oscuridad ni nada. Entonces ella se levanta, para eso tenemos unas literas, ella se baja de las escaleras y diario va al baño tempranito. Entonces ella se levanta y dice que pero me contó así sin miedo. Me dijo: oye, mamá, ahora que me levanté, fíjate que vi ahí a un ángel, estaba comunicado y rezando. Las alas las tenía color plateada y estaba así como rezando y me vio, pero no me dijo nada y ni a mí me dio miedo. Yo fui a hacer del baño y cuando fui a tu cuarto para agarrar una almohada, también tenías otro en tu cuarto, me dice, pero ese estaba parado y a ese no le vi la cara y estaba de espaldas. Y me quedé yo así: ay, Danae. Le dije: ¿no te dieron miedo? Me dijo: no, nada más eso. Ya fue cuando los bautizamos. Se dice que los niños tienen mucha facilidad para ver, sentir y escuchar cosas que los adultos no podemos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Laura, Laura, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? de Aguascalientes. Saludos a todos nuestros amigos hidrocálidos. ¿Qué nos quieres platicar? Quiero platicar una experiencia. La otra vez hablé con ustedes. Nada más que, y pues ahora es diferente porque la cosa es de que se supone de que yo soy una persona que no ve, soy la señora que no ve. Okay. La otra vez les platiqué, ¿sí se acuerdan, China? Sí, por supuesto que sí, que tenías ahí alguna dificultad con una persona que estabas hablando y ya no querías platicar con ella, algo así, ¿no? No. ¿Tú eres la persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte? Sí. Ok. Sí, ya lo recuerdo muy bien. ¿Qué pasó, amiga? Lo que pasa es que la otra vez íbamos caminando mi hijo y yo. Uh-huh. Pues obviamente no veo. Yo pienso que la gente que habla pues es gente que está viva.
Ajá. Entonces, íbamos caminando y estaba una persona, que iba, más bien la persona esta iba corriendo y ya, o sea, pues no hubo problema, o sea, pasó una persona corriendo y ya. Después de rato, se oyó la voz de una personita que me saludó y me dijo, hola Laurita. Me dijo, hola Laurita, buenas tardes. Y yo le contesté, dije, hola, buenas tardes. Y luego ya después mi hijo me dice, mamá, ¿a quién le saludaste? Le dije, pues al señor que me saludó. Dije, a mamá le contesté. Y luego me dijo, mamá, no hay nadie. Le dije, es que alguien me saludó. Dijo, mamá, no hay nadie, es que no sé a quién le saludaste. Y luego le dije, es que yo escuché que alguien me saludó. Dijo, mamá, no hay nadie, ¿quieres saber a quién le saludaste? Y luego le dije, ¿a quién? Dijo, mamá, está una crucita, mamá. Dije, ¿de verdad? Dijo, sí, mamá. Dijo, le saludaste a lo mejor a un muerto. Entonces, nada más lo que quiero saber es por qué hay personas que pueden hablar con alguien que ya no está. Bueno, yo a diferencia de que yo ya no veo. Pero porque, o sea, escuché yo esa persona, ya no, o sea, más bien no había nadie, nada más era una cosita que estaba ahí. Entonces, le dije, me dijo, ¿tú no oíste? Dijo, no mamá, yo no escuché nada. Entonces dijo, mamá, es que era una crucita. Y en días ¿Una pasados crucita? O sea, ¿una cruz pequeña? No, era una cruz, es como medianita. Una cruz, era una cruz. Sí, Okay. de las crucitas que a veces ponen ahí cuando la gente se accidenta o les pasa algo. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, en días pasados había pasado un accidente. De recién así poquitito, de hecho estaba el poste inclinado todavía. Ajá. El poste ahí donde la persona tuvo el accidente y falleció, todavía estaba inclinado. Entonces, mi pregunta es, bueno, o sea, ¿por qué si ya no está aquí? ¿Por qué lo escuchamos? Bueno, más bien yo, ¿por qué lo escuché? Esa es mi pregunta. Bueno, amiga, pues ya sabemos que tú tienes mucha sensibilidad, ¿no? Ya nos lo demostraste la ocasión pasada en donde tú misma nos platicabas que estando en el hospital, pues escuchaste o viste unos niños que brincaban en la cama, tantas cosas que solamente tú, amiga, tienes esa capacidad. Y sí, es muy probable que por ahí haya pasado algún espíritu y tú lo detectaste, inclusive él también notó que tú contabas con esta gran capacidad y por eso se atrevió a hablarte. A mí no me cabe duda, a mí no me cabe duda. Pero esto no te da miedo, ¿no? No, eso no me da miedo. Claro, pues no tendría por qué si eres una persona sensitiva, demasiado sensitiva, entonces esto no tiene por qué causarte intranquilidad. Yo quisiera decirte, no, pues es que efectivamente había un niño ahí, pero en realidad yo pienso que se trata de un espíritu. Y bueno, pues siendo tú una mujer con una capacidad extrasensorial, ¿qué te digo, amiga? Yo me imagino que como esto debe haber muchísimas más experiencias. Sí, está bien, nomás quería comentarles eso, de algo que apenas hace poquito acaba de pasar, pero que me saca de onda porque digo, ay, Padre Santo, o sea, pues yo, es más, no tengo ni idea de quién fue esa persona. La pregunta es ¿por qué me habló a mí? Pues porque ya sabes. Vamos, si tu hijo también tuviera esta capacidad, también lo hubiera escuchado, pero no, ya sabemos que no es para todos, Órale. Sí, ya sabemos que no. Así que, pues muy interesante, Laura. Yo te agradezco mucho que te hayas vuelto a contactar con nosotros. Espero que no sea la última vez. Y ahí poco a poco vamos platicando, ¿no? De todas las experiencias que has vivido. Sí.
De hecho, tengo más, pero Órale. es una de las más recientes. Muy bien, amiga. Sí. Bueno, entonces les mando un saludo. Gracias. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Igualmente, ¿eh? Y muy padre programa. Gracias, Muy amiga. padre programa y nos gusta mucho escucharlos y esperamos verlos, vernos muy bien pronto por acá para Aguascalientes, porque escuché que creo que van a venir. Ya fuimos, pero claro que sí vamos a dar otra vuelta por allá. Ah, bueno. Ahí te pones abusada, para conocernos. Sí. Muy bien, amiga. Que estés muy bien. Como que no estoy muy convencida, No, te di el avión, Nacho. No, ya me traigo, pero no importa, hombre, de todos modos algún día espero conocerlos. Claro que sí, por Que supuesto. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Igualmente, que estés muy bien. Laurita. ¿Estás ahí, Mari? Sí, buenas noches. Hola, Hola, buenas buenas noches. ¿Desde dónde nos Muchas llamas? gracias por recibir mi llamada. No, al contrario, ¿desde dónde nos llamas, Mari? De Morelia, Michoacán. Oh, perfecto. ¿Y qué nos vas a platicar? Miren, les quiero contar un relato Sí, que me pasó hace muchos años. Yo tengo 67 años. ok. Y recién casada me fui a La Piedad, Michoacán, a La Piedad Cavadas. Ajá. Llegamos a un lugar que se llamaba, ay, se me va ahorita el nombre. Ahorita ya es una colonia muy habitada, era una loma. Ajá. Y entonces, las casas eran nuevas, pero había una casa aquí y otra a unos 200 metros, así. Llegamos a esa casa con mi primer hijo, tenía 4 o 5 meses. Y entonces yo me paraba en la noche, a calentarle su biberón. Y una noche me paré, no prendía las luces, entraba la luz de la luna, la penumbra, pero se distinguía todo. Entonces entré a la cocina y oí que me llamaron, una voz muy parecida a la mía. Sí. Y yo pensé que era mi cuñada la que estaba ahí, porque estábamos jóvenes en ese tiempo. Fue en 1974, entonces yo estaba joven y ella también. Entonces me asomé y le dije, ¿qué quieres? A mí me dio gusto no sentirme sola, aunque no tenía miedo, pero no era nadie. Y el biberón se lo di a mi hijo y así empezó el asunto. Entonces un día, fue un 21 de septiembre, mi hijo cumplía 4 meses. De la puerta de mi recámara al baño eran como 2 metros, era un jolecito chiquito. Al entrar al baño, pega el grito mi hijo. Pues yo me asusté, era un bebé de 4 meses. Sí. Estaba abajo de una silla. Y ahí empezó todo. Fue un infierno lo que yo viví en esa casa. Encontré a mi hijo entre las sillas, entre las patas de las sillas, un bebé que estaba rodeado de almohadas. Pues yo me asusté mucho, pero ya en las noches ya empezó todo diferente. Yo despertaba y mi hijo no era mi hijo, era un monstruo ahí a mi lado. Yo parpadeaba, me tallaba los ojos y ya lograba distinguirlo. Empecé a experimentar que me hablaban mucho, pero yo a veces sí pensaba, no eran voces adentro de mi cabeza, me llamaban. Conseguí una muchachita que me ayudaba con el niño, se llamaba José, vivía en un ranchito ahí cerquita, y entonces una noche ella se quedó. Sí. Y luego llegó a la casa una hermana de ella a trabajar también con mi cuñada. Y yo las vi raras. Y le dije, ¿qué te pasa, José? Y me dice, pues, así toda chiviada. Pues, ¿cómo le diré? Le dije, no, dime, ¿qué te pasa? Y me dice, pues yo creo que usted es bruja. Le dije, ¿cómo que yo soy bruja? Dice, sí. La otra noche que me quedé, dice, yo la vi a usted parada en la puerta, dice. Y me decía, Josi, ven, dice, y luego la reconocí por sus ojotes, dice, y luego se dio la media vuelta y atravesó la puerta. Fue una cosa de muchos meses vivir con eso, hasta que a la hermana también la andaba matando esa cosa. ¿Cómo crees?
ella sí vio una mujer de negro. Sí. Una mujer de negro. Ella quiso salir de la casa cuando nosotros nos fuimos al mandado. Abrió la puerta para salir y la mujer estaba parada ahí. Uy. Porque la primera la vio adentro. Al abrir la puerta ya estaba afuera. Le cierra la puerta y ya estaba atrás de ella. Y así se fue correteándola hasta que la encerró en el patio de atrás. Y nosotros llegamos y escuchamos los gritos. La muchacha era muy morenita, pero cuando la vimos nosotros estaba verde. Empezaron a arañar, lloraba un bebé en el closet a la vista de todos, estábamos todos, tocaban las puertas, era la única casa. Era la única casa. Entonces un señor nos llevó una cruz, pues se veía, en la noche se veía nada grabar, parecía cementerio. Esa cosa arañaba, corría por la azotea, nos salíamos a ver quién estaba en la azotea, nadie. Nos metíamos y las carreras, maldiciones, hasta que por fin un día hubo una como procesión. Sí. Yo me tuve que cambiar de esa casa, porque mi hijo era el que, yo creo que lo querían a él, no entiendo, porque él sí era un bebé que se transformaba, no era mi hijo en las noches, y esa cosa, no sé qué sería, lloraba mucho, se quejaba mucho, en medio de mi esposo y yo, sí. Se quejaba. Un día una señora me dijo que consiguiera agua bendita, que pusiera cruces de romero, con ajo, y las amarrara con hilo rojo. Yo no hallaba qué hacer. Sí. Un día me puse a hacer todo lo que me dijo esa señora, y esa cosa se fue. Okay. Yo sé que, como usted menciona mucho de las escrituras, que el diablo engaña a uno. Sí. Con sus mismas cosas nos hace creer que con eso se espanta, para que uno siga en ese mismo círculo vicioso de ignorancia de las cosas de Dios, porque finalmente creo que Él es el único que nos puede ayudar desde mi punto de vista. Sí. Pero a mí me hizo sufrir muchísimo, casi nos distanciamos todos, porque luego nos empezamos a echar la culpa, tú fuiste la que me tocaste, a mí me veían como un relato que mencionaban hace rato, y yo veía a mi cuñada cargando a mi hijo, yo la veía y le decía, ¿dónde vas? Y volteaba y me decía, estoy aquí. Y a mí me veían las sirvientas, me veía ella, me veía mi cuñado, yo los veía a ellos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el mal? Sí. De conflictuar a las personas. Exactamente. Sí, así para pasa. mí muy angustiante, porque estaba lejos de mi mamá. Como le digo, esto llegó a crear un conflicto. Un día me dejaron sola a propósito, mi cuñada. Sí. Yo oí que se puso de acuerdo con otra persona en dejarme sola. Imagínense, en la punta de un cerro con mi hijo en brazos, una tormenta, había una borrasca. Sí. Y entonces los truenos, yo dije, si me va a ir la luz. Lo único que hice fue sentarme cerca de la puerta. Yo dije, si esa cosa sale, pues me salgo al garage. Y entonces se alcanzaba a ver la puerta de mi recámara. Todas las ventanas estaban cerradas, y aquel tormentón, los relámpagos, y voy viendo que las llaves estaban pegadas en la puerta de mi recámara. ¿No las tenía yo? De repente la puerta, que estaba totalmente abierta, se azotó. Sí. Se azotó así con una furia, y las llaves se meneaban, duraron mucho rato, a mí se me hizo una eternidad. Pero cuando uno tiene mucho miedo, el miedo también hace que uno tenga impulsos que uno no sospecha que puede realizar. Claro. Me paré en medio de la sala, yo tenía 20 años. Sí. Me paré en medio de la sala y le dije groserías. Yo no acostumbraba a las malas palabras, pero sí le dije groserías. Le dije, ahorita que tengo valor, dime qué carambas quieres, pero dímelo ya. Nada más las llaves se empezaron a mover más. Afortunadamente, unos minutos después ya llegó mi esposo y yo me tuve que cambiar de esa casa. Claro.
Fue una experiencia muy horrible porque sí se alimentan del miedo, Sí, porque pues, da sí. miedo. Positivo. Sí, sí. Y ya cambiándote de casa, las cosas cambiaron, obviamente, ¿no? O sea, ya no fue lo Sí. mismo. El lugar era el que estaba contaminado, el sitio en sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo estoy segura porque Ujú. cuando me cambié a la otra casa, Sí. también vivía yo sola en una casa más grande todavía, Ajá. antigua, y a la orilla del río Lerma. Sí. En aquel tiempo había habido una inundación muy grave que Sí. había inundado Irapuato y sitios cercanos. Ujú. Y yo me fui a vivir a esa casa, toda estaba protegida, solamente un cuarto tenía una lancha Ujú. y un agujero y una escalera por si volvía a inundarse, Eso es. pero nunca me volvió ahí en La Piedad, Ujú. nada más en esa casa. Oh, mira. Oye, pues, qué historia nos acabas de narrar, María. Lo malo es de que estamos a punto de terminar la transmisión. Sí. Sin embargo, pues dejamos pendiente ahí, ¿no? Varias historias que tienes que contarnos. Ya me platicabas algo y también tal vez ahondar un poquito en este tema que nos acabas de relatar. Sí, claro, yo les agradezco mucho su atención y pues que tengan una linda noche y saludos por allá a todos. Igualmente Y a para todo ti, el público muchísimas también. gracias. Vamos a seguir en contacto contigo. Sí, muchas gracias, Gina. Que estés muy Que bien. descansen. El fantasma errante.